Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Decisión Radio con don Pío Moa en una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, si le parece, antes de entrar en materia, ya en este último programa del año, hacemos referencia a alguna reflexión, algo que destacar en el blog, Más España, Más Democracia. Sí, he tratado una serie de cuestiones que creo que son importantes. Podríamos empezar por los cambios que ha habido en el mundo en estos últimos 20 años, ¿no? Porque es interesante repasar cómo ha variado el panorama mundial desde la caída de la Unión Soviética. Durante 2 décadas después, pues pareció que la historia tenía su camino trazado. Los sistemas políticos y económicos occidentales, sobre todo el de USA, con la promesa de prosperidad y libertad generalizadas, pues se suponía que iban a tener un atractivo invencible sobre el resto del mundo en un proceso de imitación y asimilación, que podía ser más o menos largo, pero imparable, ¿no? Y para hacer entrar en razón a los renuentes, pues existía una fuerza bélica abrumadora. Los gastos militares de USA igualaban o superaban a los de las demás naciones juntas, el resto del mundo. No digamos si se le sumaban los de los países punteros de la Unión Europea, que también tenían presupuestos militares muy altos, ¿no? Y enseguida se comprobaría esta potencia pues en la ex Yugoslavia, en Afganistán o en Irak. Rusia estaba casi en ruinas y además optaba por imitar los sistemas políticos occidentales. Y China prosperaba mucho, pero militarmente no era gran cosa y políticamente se la consideraba un país pacífico, a pesar de que seguía siendo comunista. Luego la intervención militar en Irak, pues se suponía que iba a democratizar un país que frenaría al islamismo radical de Irán, aseguraría la retaguardia de Israel para acabar con las guerras y las tensiones interminables y crearía un foco de atracción política sobre las naciones del entorno, que verían cómo aquello prosperaba mucho más, ¿no? Y la Unión Europea, aunque estaba bajo la tutela militar de USA, pues no tenía ningún peligro, no tenía delante ningún peligro y además parecía seducir a muchos otros países europeos que querían entrar, ¿no? Incluso Turquía. Sí. Bueno, pues ese panorama resulta que ha cambiado drásticamente en menos de 20 años, los 20 años últimos. Rusia ha vuelto a ser una gran potencia militar que se siente acosada por la OTAN y al mismo tiempo es temida por los países europeos cercanos y por la Unión Europea misma, ¿no? China se ha convertido en una superpotencia también militar y es percibida como una amenaza en aumento por Japón, Vietnam, Australia y la propia USA, ¿no? Las primaveras árabes e intervenciones armadas en los países musulmanes pues han resultado derrotas para USA y para la Unión Europea. Derrotas muy costosas económicamente y sobre todo psicológicamente. Y de paso han dejado arruinados a Irak, Libia, Siria y Afganistán y en golpe militar a Egipto, ¿no? Pero el mundo islámico, lejos de occidentalizarse, pues ha adoptado regímenes integristas y ha extendido la amenaza del terrorismo al corazón mismo de la Unión Europea y a USA, ¿no? En Latinoamérica, bueno, Latinoamérica es que no hay por dónde cogerla, ¿no? Siguen como siempre, inclinándose actualmente a nuevas formas de comunismo, ¿eh? Además, hasta el Papa va en esa dirección, ¿no? Irán pues se ha convertido en una gran potencia regional que aspira a tener la bomba nuclear, lo cual inquieta tremendamente a Israel y la tensión en la zona pues se está elevando constantemente, ¿no? Rusia busca contrapesar a la OTAN mediante una alianza con China. Turquía, que es país de la OTAN, pues se ha reislamizado en gran medida y mantiene una política de intervenciones que es muy alarmante para sus vecinos, ¿no? En el Magreb, pues crece la hostilidad entre Marruecos y Argelia, países casi vecinos de España,
y al sur del Magreb, en el África subsahariana y por ahí, pues progresa un islamismo sumamente agresivo. O sea, en resumidas cuentas, ninguna de las expectativas de hace 20 años se han cumplido. De hace 40 años, pero que se mantuvieron durante un tiempo, ¿no? Ninguna se ha cumplido. Y hoy el panorama mundial se ha vuelto más incierto, con nuevos y peligrosos focos de tensión y carreras de armamentos. Es más, las propias democracias están internamente en crisis, con una evolución inesperada hacia leyes totalitarias, una polarización social, conversión creciente de los medios de información y medios de manipulación, la triple M que decíamos aquí, ¿no? Mientras se percibe una grieta creciente entre el ámbito anglosajón y la Unión Europea. Una de sus manifestaciones ha sido el llamado Brexit, ¿no? Uh-huh. De todos estos conflictos, el único que interesaría realmente a España es el de Hispanoamérica, donde, sin embargo, España no puede ser una opción política a corto ni a medio plazo porque la misma España se está latinizando al estilo americano, ¿no? Está latinoamericanizando. Sí, sí. En todos los casos, la posición española debe ser esencialmente de neutralidad, con tales o cuales matices, pero neutral, ¿no? Es preciso rehuir la retórica de los llamados valores compartidos, que existen, pero que llevaría al país a servir de satélite y de carne de cañón de otros intereses, precisamente de intereses que tienen invadido el territorio español y que lo están colonizando culturalmente y que están combatiendo la herencia hispana en América. O sea, hay por una parte valores compartidos y por otra intereses concretos, ¿no? Podemos compartir muchos valores, pero nuestros intereses no son los mismos. Y esto es lo que siempre termina contando para las potencias de la UE, la Unión Europea o USA, que nunca han sido amistosas hacia España. El problema más inmediato que tenemos es el de la hostilidad entre Marruecos y Argelia, que puede desembocar en guerra abierta. No sería la primera que hay entre estos dos países. Y la posición de España en ella debe ser igualmente la neutralidad, porque se oye a muchos decir que hay que defender a Marruecos. No, Marruecos quiere hacer lo mismo que Inglaterra, adueñándose de Ceuta y Melilla, ¿no? Es para nosotros más peligroso. Y además, Marruecos puede especular con el hecho de ser un aliado especial de USA en la zona. Cada una de estas cuestiones requiere un análisis aparte, pero las líneas generales para España se resumen finalmente en la neutralidad, como en las anteriores guerras mundiales, aunque a nuestros corruptos políticos les encante convertir al país en un satélite de lo que llaman sus amigos y aliados, que son amigos y aliados, pero no de España. Aparte de eso, he tratado otro tema muy importante, que es la cuestión de la monarquía. No sé si se han fijado ustedes en que la familia real española ha vuelto a enviar una felicitación navideña español-inglés, como si España fuera un país de la Commonwealth o algo así. Son fechorías muy simbólicas y muy programáticas. Ni es una felicitación propiamente navideña, porque no aparece para nada la Navidad, ni los reyes aparecen como reyes de España, porque el idioma de España no es el inglés, al menos hoy por hoy, aunque lo van imponiendo unos y otros como lengua de la cultura y de la alta política, entre otras cosas, ¿no? El programa que implica esa felicitación en inglés, pues se trata de convertir a España en un enorme Gibraltar. Aunque los políticos se consideren amigos y aliados serviles de la potencia que invade nuestro territorio, España no puede serlo, insisto. Y se supone que el rey representa a España, no representa a Inglaterra en España. Franco reinstauró la monarquía precisamente como un símbolo de la continuidad nacional. Así que la felicitación no es una simple anécdota, porque rima con la conducta de la Casa Real en asuntos de tanto fundamento como la ley de memoria histórica o la profanación de la tumba de Franco, los cuales no pueden pasarse por alto como detalles menores. La monarquía viene de Franco y Felipe VI reina gracias a Franco, no a los autores de leyes liberticidas, que precisamente intentan abolir la monarquía debido a su origen franquista. Bueno, constantemente recuerdo en el blog cómo la monarquía se suicidó en 1931 y la experiencia histórica debería servir de algo.
También lo he explicado en mi libro reciente sobre la Segunda República, que creo que le vendría bien leer a los inquilinos de la Casa Real, ¿no? Sí, sí. Esto es importante. Debemos defender la monarquía, pero la monarquía tiene que defenderse. Y defenderse ella misma. Si no se defiende, pues mal lo vemos. Y esto fue lo que ocurrió en el 31. Es importante recordar la historia. Hay otro tema que muy importante, muy de fondo, que es el de Vox y el franquismo. Vox actualmente no llega a oponer un discurso adecuado al antifranquismo, sale con historias tan raras como la ley de Concordia, la propuesta de ley de Concordia en Andalucía, que es lo mismo que la ley de memoria histórica, parece que sea al revés, pero en fin, la Concordia se puede y se debe predicar, pero no se puede convertir en una ley. Eso es volver al totalitarismo, ¿no? Y además a falsificar la historia. Claro. Pero en fin, Vox, claro, oponerse al antifranquismo abiertamente, pues haría perder muchos votos a Vox, por lo menos a corto plazo, ¿no? Y además daría la razón a quienes lo llaman de extrema derecha. ¿Por qué? Pues porque llevamos muchos años, 40 años de falsificación de la historia, ¿no? De la historia. Coger este toro por los cuernos es muy difícil, ya digo, debido a que todos los partidos se han dedicado a falsificar la historia sistemáticamente durante 40 años. Así que creo que la reivindicación de la verdad sobre el franquismo, no hay que reivindicar el franquismo, sino la verdad sobre el franquismo, que es mucho más importante, pues tiene que venir en primer lugar de quienes vemos claro el asunto, al margen de Vox en principio, y aquí procuro en el blog explicarlo una y otra vez, aunque sin demasiado efecto, ¿no? La reivindicación solo puede hacerse ligándola a la democracia, porque históricamente la democracia viene del franquismo. Tanto la monarquía como la democracia vienen de ahí, de Franco. La monarquía viene de modo directo y la democracia de modo indirecto, de las condiciones sociales para ella que creó aquel régimen. Y además viene del referéndum de 1976 que legitimó democráticamente como históricamente al franquismo, ¿no? La democracia no podía venir de ningún modo de una oposición que siempre fue republicana y antidemocrática y liberticida, que se sentía y se siente heredera del Frente Popular. La defensa del franquismo a veces ha caído en manos de personas antidemócratas, con lo cual se anulaba por anticipado su efecto ante la réplica fácil de la izquierda. La izquierda decía, bueno, ustedes pueden exponer sus posturas contra la democracia porque existe una democracia. De otro modo irían a la cárcel, que es a donde nos llevarían a nosotros si pudieran, a los que no pensamos como ustedes. Este es el argumento de la izquierda. Y es un argumento, claro, primero, aísla por sí solo a los que están en otra posición y además, que es lo más grave, permite a los antifranquistas presentarse como garantes de las libertades, en contra de toda evidencia, cuando son los peores enemigos y lo han sido históricamente. Se les da la bandera, que es la bandera con la que pueden machacar, ¿no? Hoy por hoy en España la democracia es una palabra mágica, sin contenido real, que se utiliza para cualquier cosa, pero sobre todo para atacar la unidad nacional y las libertades. Y es así porque no se ha clarificado ni el concepto ni la historia. El modo de abordar hoy políticamente la cuestión de Franco es mediante la denuncia de las leyes de memoria por liberticidas y contrarias a la democracia. Eso lo está haciendo Vox, no con suficiente energía, pero lo está haciendo, como también se opuso a la profanación de la tumba de Franco. Es un camino que empieza y yo creo que tendrán que seguirlo hasta el final, pero mientras tanto es necesario que cada uno de nosotros ponga de su parte, al margen de Vox, de lo que haga Vox. Cito a Nelson en Gibraltar, que decía, Inglaterra espera que cada cual cumpla su deber. Bueno, pues aquí debemos aplicarnos el cuento, por la unidad y la libertad de España. Muy bien. Y no sé, con esto quizá podemos pasar al tema de hoy. Pues con esto pasamos ya al asunto que hoy nos ocupaba. Ya estábamos en 1944-1945 en Europa. Y mientras, si me permites, España, quería aclarar otra cuestión, porque en España la degradación de la universidad hace que las ideas suelan reducir a caricaturas, ¿no? Así ha pasado con el marxismo, el anarquismo, el liberalismo, ¿no? Del fascismo no hablo porque en rigor aquí no lo hubo, ¿no? A menudo vemos autoproclamarse liberales
algunos que atacan los impuestos en nombre del libre mercado. Pero sin impuestos no hay mercado, sea más o menos libre. Asegurar el mercado exige comunicaciones, infraestructuras, protección de ellas, normas contra el fraude o contra ciertos comercios dañinos, aparato judicial y fuerza armada para asegurar el cumplimiento de las normas, etcétera. Lo cual exige impuestos, muchos impuestos. Y además tiende a interpretarse ese liberalismo, pseudoliberalismo en mi opinión, tiende a interpretarse pues que el ser humano es un animal económico centrado en el dinero, lo cual no es del todo cierto, aunque haya muchos que sean así. En fin, quería señalar esto, ¿no? Pues entonces ya, si le parece, ahora sí que empezamos con el tema que nos ocupa hoy, ¿no, don Pío? Pues muy bien, vamos allá. Sí. Bueno, empiezo, ¿no? Sí, comenzamos ya Sí. y yo recuerdo que nos habíamos quedado en 1944, 1945 y en Sí. España pues estaba la situación también un poco convulsa, ¿no? En España estaba la situación muy complicada porque, por una parte, el Partido Comunista estaba preparando una nueva guerra civil pensando que iba a ser apoyada por los aliados y que aquí encontraría un ambiente excelente, ¿no? Porque, claro, había pobreza, había dificultades, en fin, y todas estas cosas, ¿no? Parecía que el régimen no podría resistir un soplo de Stalin, Roosevelt y Churchill todos juntos, ¿no? Pero el día preparaban, ya digo, habían hecho ya el intento del Valle de Arán, de invadir el país, por el Maquis, ¿no? Bueno, pues el 18 de octubre del 44, que fue la víspera del ataque de Arán, pues Franco enviaba a Londres una carta para Churchill en la que exponía sus previsiones y proponía, ante la ruina europea, pues proponía que clarifiquemos nuestras relaciones librándonos de las disputas y pequeños incidentes que las han hecho amargas en estos 2 últimos años. Franco aludía al discurso de Churchill el 24 de mayo y recordaba que en 1895 Churchill había servido en las filas españolas en Cuba. Había recibido la medalla española al mérito militar, había estado allí presente, ¿no? Y había estado allí presente también, efectivamente. Sí. Bueno, Churchill era más razonable que la mayoría de los demás políticos ingleses, ¿no? Que eran radicalmente antifranquistas, pero Churchill se daba cuenta muy bien. Bueno, tengo la voz hecha polvo, ¿no? Tomada. Se daba cuenta muy bien de lo que había supuesto la neutralidad para Inglaterra, ¿no? Y seguía Franco. Puesto que nosotros no podemos creer en la buena fe de la Rusia comunista y conocemos el poder insidioso del bolchevismo, debemos tener muy en cuenta el hecho de que el debilitamiento o la destrucción de sus vecinos, los vecinos de la Unión Soviética, aumentará considerablemente la ambición y el poder de Rusia, haciendo cada vez más necesario, por parte de los países occidentales, una toma de posición inteligente y comprensiva. Seguía. Una vez destruida Alemania, y al consolidar Rusia su situación preponderante en Europa y en Asia, cuando los Estados Unidos hayan reforzado por su parte la supremacía en el Atlántico y en el Pacífico, convirtiéndose así en la nación más poderosa del mundo, pues los intereses europeos sufrirán la más grave y peligrosa crisis. Comprendo muy bien que existen razones militares que no permitirán a los políticos ingleses comentar oficialmente este aspecto de la lucha mundial. Pero la realidad existe y la amenaza perdura. Una vez que Alemania esté destruida, a Inglaterra le quedará en Europa únicamente un país hacia el cual pueda volver los ojos, que es España. Las derrotas de Italia y de Francia y la descomposición interior que roe a estos países no permitirán probablemente construir en ellos nada sólido en los años venideros. Nuestra deducción es clara. La amistad recíproca entre Inglaterra y España es deseable. Y esta necesidad será tanto más imperiosa cuanto mayor sea la destrucción infligida a la nación alemana. Este era el análisis que hacía Franco, que en líneas generales revela su enorme, su enorme inteligencia, ¿no? Luego pasaba a examinar el estado de las relaciones entre España e Inglaterra, que dice, no nos lleva a un gran optimismo. No son muy atractivas.
decía, debido a la hostilidad de la radio y la prensa inglesas hacia el régimen español o las injerencias, acciones y maniobras de los agentes ingleses. Dice, usted debe comprender, decía Churchill, que cualquier actividad extranjera relacionada con España, ya sea de naturaleza política o diplomática, ha sido observada en nuestro país. Afortunadamente conocemos de inmediato esas actividades, entre aún las que podrían parecer más confidenciales y secretas. Pero el Estado español, con una visión clara del futuro y de las necesidades históricas, ha evitado siempre el escándalo que podría resultar de su publicidad. Esto es muy importante porque efectivamente los servicios de espionaje o inteligencia, como se quieran llamar, españoles, estaban al tanto de todas las maniobras que estaba realizando desde la embajada y desde los servicios secretos ingleses, aunque lo contrario también ocurría. Es decir, los ingleses habían descifrado las comunicaciones alemanas y conocían las actividades favorables a los alemanes que había en España. Actividades que, claro, España permitía a los alemanes una serie de actividades y a los ingleses también, pero los controlaba. Decía la carta de de Franco. Dice, la guerra ha cambiado completamente conceptos como los principios de la estrategia y las nociones antiguas relativas al poder de las naciones. Y si las naciones no quieren sufrir desagradables sorpresas, deberán arrojar por la borda sus viejos prejuicios y fortalecer la solidaridad continental. Él rechazaba que España fuese a sacar ventaja de la desgraciada situación de Alemania, como le pedían algunos, que se volviera contra Alemania. Rechazaba eso, pero dice, es, no obstante, deseable que trabajemos para hacer nuestras relaciones más íntimas y para echar las bases de una nueva comunidad de acción en el porvenir. España es un gran país, es un país de gran importancia estratégica, un país sano, viril y caballeroso que ha puesto de manifiesto sus reservas espirituales, que ama la paz y sabe cómo conservarla. España cree que sus intereses y los de Inglaterra descansan sobre un mutuo entendimiento. En fin, esta carta es muy interesante porque cuando la citan los historiadores, estos charlatanes en el fondo, ¿no? Pues la citan distorsionadamente, ¿no? Así, por ejemplo, Preston dice Preston, mientras su prensa continuaba dando rienda suelta a sus entusiasmos nazis, Franco se presentaba como amigo de los aliados con una virtuosa exhibición de cinismo desvergonzado. No hay nada de eso. El cinismo desvergonzado, por así llamarle, abunda en la diplomacia y de modo evidente en la inglesa o en la auseña con respecto a España. No hablemos ya de la de Stalin o de Hitler. En cuanto a Franco, no se fingía amigo de los aliados y enemigo del eje. Solo decía que no pensaba traicionar a sus amigos, que estaban abocados a la derrota, y que la nueva situación europea exigía crear amistad y cooperación entre Inglaterra y España frente a la revolución. Es una actitud muy realista y muy inteligente, y no es una cínica desvergüenza. O sea, a Preston le parece que todo lo que disienta de la política inglesa es cínica desvergüenza, cuando, en fin, eso la política inglesa tiene mucho de eso, ¿no? Es muy cínica, sí. Claro, sí, ¿no? Que decía, Franco prevenía, además, a Churchill contra informaciones y acciones de los exiliados, que, decía, solo servirían a los intereses de Rusia, aunque parecieran ofrecer a Londres una amistad más favorable. Bueno, esto es un episodio importantísimo de aquella época, por eso quiero remarcarlo. El ambiente, claro, en Londres no era propicio a la idea de Franco, ¿no? El 4 de noviembre, Attlee, que sustituía momentáneamente a Churchill, pues escribió al gabinete de guerra. Dice, deberíamos usar todos los métodos disponibles para ayudar a provocar la caída de Franco. Y la misma agresividad mostraba Eden, que era el ministro de Exteriores. Así que el 9 de noviembre, de Attlee, que le sucedió a Churchill porque ganó las elecciones, Churchill lo describía así. Dice, llegó a Downing Street, o sea, el sitio del primer ministro, ¿no? El domicilio, ¿no? Llegó un taxi vacío y de él se bajó el señor Attlee. Como diciendo, el señor Attlee no era nadie, no era un... Estaba vacío, no había nadie. Bueno, la misma, ya digo, pues el 9 de noviembre Franco
mantuvo sus puntos de vista en una entrevista con un directivo de la agencia Useña United Press, pidiendo además un puesto para España en la conferencia de paz de posguerra. Bueno, la propuesta fue juzgada en Londres y Washington como una insolencia intolerable, sabiendo además, claro, que Stalin se negaría en redondo. O sea, no podía desairar a Stalin cuando verdaderamente Stalin era el que los estaba salvando a todos, digámoslo así. De las victorias soviéticas dependía el que la invasión por Normandía pues pudiera funcionar, ¿no? Porque el 80% del esfuerzo alemán era en la Unión Soviética, no en el frente del oeste, ¿no? Y así que Eden propuso una solemne declaración anglo-useña en los términos más tajantes, negando al régimen español cualquier papel en el mundo de posguerra y volviendo al embargo del petróleo. Claro, Churchill, más realista, le advirtió: lo que usted propone es poco menos que incitar a una revolución en España. Usted empieza con el petróleo, pero pronto acabará en sangre. Si los comunistas se adueñan de España, debemos esperar que la infección se expandirá rápidamente a través de Italia y Francia. Esta era la realidad y es la causa, ese temor, es la causa de que no invadieran España, en definitiva, ¿no? Claro. Sí. Los riesgos de revolución en España pues no eran grandes, porque acababa de demostrarse con la invasión del Valle de Arán por el Maquis y la falta casi completa de apoyo popular que tuvo, ¿no? Pero si se impulsaba una fuerte presión exterior, pues la cosa podía agravarse. Y en tal caso, una nueva guerra civil sería una perspectiva muy probable. Y dado que tanto Francia como Italia o Grecia sufrían hambre y tenían una economía destrozada, Francia, Italia, Holanda y tal pasaban mucho más hambre que España en aquellos momentos, ¿eh? Sí. Además con la economía hecha polvo, ¿no? Y los comunistas se habían implantado con fuerzas armadas considerables, tanto en Francia como en Italia como en Grecia, pues la extensión a España de una situación parecida presentaba el riesgo de destruir cualquier plan de estabilidad en Europa occidental, ¿no? Así que juiciosamente la declaración de Eden fue anulada, no se hizo realidad. Sí. Bueno, aún así, el 27 de noviembre, el gobierno inglés trató la carta y acordó darle una respuesta prácticamente insultante. Howard, el embajador en Madrid, advertía que nada, excepto un explosivo de gran potencia, tendrá ningún efecto sobre la fatuidad del general Franco. Estaba sugiriendo algo, ¿verdad? El amigo Howard, explosivo de gran potencia. Y llama fatuidad pues al realismo e inteligencia de Franco, ¿no? El 12 de diciembre, el embajador se entrevistó por última vez con el caudillo y anotó con exasperación. Dice: no dio muestras de estar preocupado por el futuro de España. También observó que en su escritorio las fotos de Hitler y Mussolini habían sido cambiadas por las del Papa y Carmona, que era el presidente portugués, ¿eh? El primer ministro era Oliveira Salazar. Era Oliveira Salazar, eso. Sí. Bueno, Churchill, preocupado por los efectos de una ruptura radical con España, pues aguó un poco la furia de su gobierno, ¿no? Pero aún así, el 20 de diciembre escribió una mordaz respuesta a Franco. Dice con pleno descaro, ¿no? Pues negaba ninguna base a las acusaciones sobre las injerencias de los agentes y diplomáticos ingleses y rechazaba la idea de que la mala relación entre los dos países obedeciera a la actitud del gobierno y la prensa ingleses. Claro, la actitud de la prensa española también era anti-inglesa, acá es normal, ¿no? Inglaterra invadía nuestro territorio por otras muchas cosas, ¿no? Pero, en fin, él admitía que España no realizó actos de hostilidad contra nosotros en dos momentos críticos del conflicto. Pero recordaba que la influencia, los dos momentos era cuando se podía haber tomado Gibraltar o cuando la invasión del norte de África por la Operación Torch. Pero recordaba que la influencia germana en España
ha tenido libertad para perturbar el esfuerzo bélico de la Gran Bretaña y sus aliados, y es un hecho evidente que una división española ha sido enviada para ayudar a nuestros enemigos los alemanes contra nuestros aliados los rusos. Durante este periodo, el gobierno español ha seguido públicamente una política no de neutralidad, sino de no beligerancia. Bueno, es cierto, pero esa no beligerancia, de hecho, era neutralidad. Era otro nombre para lo mismo, porque claro, no beligerancia podía ser el prólogo a la intervención, pero no fue el prólogo a ninguna intervención. Además, insisto, España mantenía, o sea, Franco sabía que la guerra era, nadie podía predecir quién iba a ganar durante varios años, y sabía que era una guerra larga, por eso decidió no entrar en ella de ninguna manera, desde el principio además. Y claro, pues aquí los ingleses, y como era una posición estratégica, pues los ingleses y los alemanes, pues les permitía más o menos actividades. Al mismo tiempo, reforzó con Portugal el pacto ibérico para asegurar la neutralidad no solo de España, sino toda la península, porque si Portugal entraba en guerra al lado de Inglaterra, como había hecho en la Primera Guerra Mundial, con resultados nefastos para Portugal, pues si eso ocurría, pues la neutralidad española habría sido imposible, ¿no? Bueno, eso para que nos demos cuenta de la inteligencia y el cuidado con que manejaba Franco la política, dependiendo de cómo iba evolucionando la guerra mundial, ¿no? Y Churchill pues señalaba otros motivos de descontento inglés, como la ocupación de Tánger o los públicos deseos franquistas de victoria para el eje, y concluía: creo que no existe la menor probabilidad de que España sea invitada a formar parte de la futura organización mundial. O sea, ya anunciaba el aislamiento de España. Así pagaban la neutralidad, lo mucho que les había venido bien, ¿no? Y sobre las advertencias respecto a Rusia, pues eso mostraba también el completo irrealismo que tenían entonces, ¿no? Decía: induciría a un grave error a su excelencia si no alejase de su mente la idea de que el gobierno de su majestad estaría dispuesto a considerar la formación de un bloque de poder basado en la hostilidad a nuestros aliados rusos, o por cualquier supuesta necesidad de defensa contra sus actividades. La política del gobierno de su majestad está firmemente establecida sobre la base del Tratado Anglo-Soviético de 1942 y considera la colaboración permanente anglo-rusa dentro del sistema de la Organización Mundial como imprescindible para sus propios intereses y esencial para la paz futura y la prosperidad de Europa en su conjunto. Esto solo se puede leer riéndose un poco, ¿eh? Sí. O sea, que Churchill dijera esto, que al mismo tiempo Churchill estaba muy alarmado con la Unión Soviética, ¿eh? Roosevelt mucho menos, pero él sí. Pero era lo que exponía era la posición del gobierno inglés, con la cual, en fin, él estaba un poquillo en desacuerdo, pero no tenía más remedio, ¿no? O sea, es difícil saber hasta qué punto Churchill se creía lo de la colaboración anglo-soviética para el futuro, ¿no? Porque bajo cuerda, pues se desarrollaba una rivalidad muy empeñada, a veces sangrienta, entre Rusia e Inglaterra por el control de Polonia, de Rumania, Hungría, Yugoslavia, Albania y Grecia. Ahí estaban en continua pugna, ¿no? Rivalidad a veces sangrienta en el sentido que, bueno, llegó a haber muchos muertos, ¿no? En agosto, los rusos habían hecho fracasar el intento de asentar en Varsovia al gobierno polaco que había establecido en Londres, ¿no? Y el 3 y 4 de octubre, recordemos cuando la insurrección de Varsovia, y el 3 y el 4 de octubre, tropas británicas pues ocupaban Atenas y Salónica para apoyar a Yorgos Papandreou contra las guerrillas comunistas que ya ocupaban gran parte del país. Según se retiraban los alemanes, los comunistas iban ocupando la zona, ¿no? Y con ello empezó en Grecia una guerra civil muy prolongada, que adelantándonos un poco a lo que fue, Inglaterra entró en esa guerra una vez terminada la Segunda Guerra Mundial en contra de los comunistas y tuvo que tirar la toalla. O sea, los comunistas solo fueron vencidos por la intervención de USA, ¿no? Bueno, pues
aunque la baza yugoslava la tenían prácticamente perdida los ingleses, pues Churchill todavía especulaba con el gobierno del rey Pedro, refugiado en Londres, y con un general antinazi y anticomunista, Draza Mihailovic, no sé cómo se pronuncia, y que había sido el primero en comenzar la resistencia yugoslava, antes que Tito, ¿no? Pero Inglaterra se vería obligada a abandonar a Mihailovic, al cual Tito haría fusilar más tarde, ¿no? Cuando ganase, ¿no? A mediados de octubre, estamos en el 44, los alemanes hacían fracasar a los ingleses en Budapest, donde a los soviéticos en Budapest, porque Horthy, que era era el gobernante, un poco títere de los alemanes, aunque a medias, bueno, Horthy había preferido entenderse con los ingleses, o sea, como salida, quería entenderse con los ingleses antes que con el ejército rojo, el ejército soviético, ¿no?, que le amenazaba, ¿no? Claro. Y eso le falló también a Churchill. Y también fracasó en Albania. Y en Rumania los ingleses apoyaron al rey Miguel, una vez fue derrocado Antonescu, que era el líder fascista, ¿no? Y el 7 de diciembre subió al poder Nicolae Radescu, que era muy anticomunista y que intentó imitar a Papandreou en Grecia, pero sí, sin posibilidad ya de apoyo inglés. Radescu sería expulsado por los comunistas a los 2 meses, en febrero de 1945, y salvó la vida, al revés que Mihailovic, pues refugiándose en la embajada inglesa. Y por supuesto, Francia e Italia preocupaban mucho más a Churchill, como también preocupaban a Franco. Para Franco, las seguridades inglesas sobre la alianza soviético-occidental pues no pasaban de ilusiones. Veía claramente que aquello era pura filfa, ¿no? Pero hubo de comprender que sus propósitos de ser aceptado en el nuevo orden internacional pues iban a llevar más tiempo del deseable, y decidió jugar en adelante la carta auseña más bien que la inglesa. O sea, no parece haber albergado muchas dudas de que la alianza entre los occidentales y la Unión Soviética se quebraría antes o después, ¿no? Y que Franco terminaría ganando la partida. Pero eso iba a llevar tiempo, ¿no? Sí. Y el hecho hizo publicar en la revista El Español, una revista de entonces, pues tanto su carta como la respuesta de Churchill, posiblemente como documentación de las respectivas posiciones del momento con vistas al desarrollo de la historia. Bueno, pues dentro de España estaban por su parte los monárquicos, que seguían divididos y vacilantes. Gil Robles pues daba crédito a los habituales informes de que el estado de opinión en España se caracteriza con 2 palabras: miedo y desorientación. En los medios oficiales el absurdo campa por sus respetos. No tan absurdo, y efectivamente había miedo y desorientación, eso es verdad, en el propio régimen. Lamentablemente, pese a lo que creía que iba a ser el inevitable fin del franquismo, pues decía Gil Robles, del ejército no hay nada que esperar. No en la pasividad militar él no quería ver más que egoísmo personal. Dice, no quieren renunciar a los privilegios. Hombre, si ellos pensaban que el régimen iba a caer, por sus privilegios procurarían ponerse en contra, pero no. Y ni siquiera, o sea, aún así, pues Gabriel Maura le informaba de que algunos generales, con Aranda a la cabeza, dice, quieren estar preparados para conminar a Franco a que despeje la situación política. Los aliados, especialmente los americanos, cifran en Aranda grandes esperanzas. Aranda era un botarate. Sí. O sea, como militar había sido muy bueno, sobre todo en Oviedo, pero fuera de eso, políticamente era un completo botarate, además muy dispuesto incluso a la traición, ¿no? En aquellos momentos. El 27 de octubre, el gobierno de Salazar, portugués, pues obligaba a Gil Robles, por presiones de Madrid, claro, a establecerse en una pintoresca población cercana a Coimbra, que se llamaba Luso.
Este hecho y la descortesía que suponía, dice Gil Robles, me ha producido tanta indignación como amargura. Acepto esta dura prueba que el Señor me manda y bendigo su mano en la hora de la desgracia. Mi gran pecado político es no doblegarme. Hombre, se doblegaba a los ingleses, pero... Pero no. De todas formas, el destierro de Gil Robles pues era muy relativo y confortable, ¿no? O sea, a Gil Robles no le amargaba tan menos pues la indecisión de Don Juan para salir de Suiza. Pero es que el tiempo no urge con verdadera urgencia para que se fuera a Portugal, ¿no? Como escala para luego entrar en España, ¿no? Y el 25 de noviembre, pues refiere la visita de la reina Victoria, madre de Don Juan, a Londres. Dice, ha hablado con varios ministros, entre ellos con Churchill. Sacó la neta impresión del buen ambiente que yo tenía, o sea, Gil Robles, que tenía en los medios ingleses. Otra impresión clarísima es la de la unánime hostilidad contra Franco, a quien se considera irremisiblemente perdido. Esta misma impresión ha sacado Ventosa. Franco está liquidado. Y ahora la cuestión es una carrera de velocidad con las izquierdas. Es interesantísimo todos estos documentos, ¿no? Porque desmienten casi todo lo que se ha venido contando falsamente durante todos estos años, ¿no? Sin embargo, digamos que Gil Robles decía, en las altas esferas portuguesas también comentaban que en España no habría más salida política que las izquierdas o yo. Yo era Gil Robles. Sin embargo, estaba desesperado por la actitud de Don Juan y dudaba si emigrar a Argentina para practicar su profesión de abogado. Estaba realmente hecho un manojo de nervios, lógicamente también, ¿no? Y el 6 de diciembre comentaba, los diplomáticos anglosajones expresan con claridad su criterio absolutamente opuesto a la continuación del régimen franquista. Algunos generales, incluso de los jóvenes, hablan de la necesidad de un cambio radical. El mismo García Baliño habría coincidido con el agregado militar inglés en esa apreciación. Y el día 12 consigna, en España hay verdadero pánico. En un banquete de despedida en honor del embajador británico cesante Sir Samuel Howard, este dijo, sin el menor disimulo, que el único medio de evitar en España una guerra civil era restaurar la monarquía. Era unos linces. La injerencia inglesa alcanzaba niveles apropiados para un país semicolonial, ¿no? Eso con aplauso de Gil Robles. Pero claro, muchos españoles, y quizá el mismo Churchill, pues temían que precisamente la restauración del trono diera paso a la guerra civil. Y concluía Gil Robles. El pánico hace que muchas gentes estén pidiendo visados para salir de España. Lo malo es que el rey sigue sin dar señales de vida. Pienso seriamente en ir a Suiza e intentar sacarle de esta suicida inacción. Este es interesantísimo. Es la política y la historia en vivo, podríamos decir, ¿no? Había efectivamente mucho miedo en muchos, ¿no? Es verdad, esto en la novela sonaron gritos y golpes a la puerta, en su tercera parte pues lo explico un poco, vamos, como el trasfondo histórico, pues la novela no es propiamente una novela histórica, ¿no? Pues 4 días más tarde escribía alarmado. Me aseguran que Martínez Barrio ha anunciado por la radio de los Estados Unidos la reunión de las Cortes en México el día 10 de enero próximo, 10 del 45. Añadió que me había escrito invitándome a asistir. Si esto es exacto, los Estados Unidos apoyan a las izquierdas republicanas. Y al terminar el año hacía este balance. Franco se aferra al poder y, apoyado en la coalición de egoísmos, inmoralidades y miedos, cree que podrá hacer frente al torrente de odios que ha desatado en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué había estos odios en el mundo a Franco, que no había hecho nada a nadie fuera de España? Hombre, al Frente Popular sí, pero fuera de eso, bueno, la Unión Soviética era normal, había mandado allí la División Azul y por supuesto era el principal enemigo para Franco, ¿no? Bueno, pues sigue. Las clases conservadoras, cada día más egoístas, y el ejército, cada vez más metido en los trágicos caminos del pretorianismo, sostienen una situación que va a llevar derecho al abismo. Esa ceguera se proyecta en la actitud del rey, que en esta gravísima coyuntura, en la que cada día es un mes, sigue pasivo en Suiza, perdiendo oportunidades que no volverán. Las oportunidades que eran puramente imaginarias, ¿no?
Y Franco ya le había advertido, mire usted, aquí se juega con intereses y no haga caso a las promesas que le den, porque eso ya veremos luego qué pasa con ellas, ¿no? Luego Bueno, no pues se cumplen. claro, por supuesto, ¿no? En América los separatistas catalanes, vascos y gallegos pues volvían a formar el 22 de diciembre un organismo que se llamaba Galeuzka. El origen de esto era para actuar conjuntamente, para disgregar España en definitiva, ¿no? El origen se remontaba a la triple alianza de los tres grupos separatistas en 1923, con vistas habían anunciado ya la disgregación de España mediante la acción armada, en concominancia con el terrorismo anarquista y con los ataques de Abdelkrim en Marruecos, ¿no? Y esto fue una de las causas por las que Primo de Rivera dio el golpe, un golpe, en fin, que fue aplaudido por casi todo el mundo, ¿no? Y durante la República el pacto había vuelto a firmarse, pero sin intenciones armadas, al menos inmediatas, y era para coordinar una acción común a largo plazo. El nuevo pacto galeuzcano, en el exilio, insistía en el derecho de autodeterminación. Claro está. Unos pensaban, por cierto, que el programa del Partido Comunista también hablaba del derecho a la autodeterminación. Y del derecho a la autodeterminación, es decir, a la secesión, pues hablaba también el PSOE en la transición al principio, ¿no? El PSOE al principio de la transición era radicalísimo, mucho más que el propio Partido Comunista. Después ya fue cambiando. Bueno, pues durante la República, como digo, pues se había vuelto a firmar y unos pensaban en la desintegración directa de España, otros pensaban en una confederación muy laxa, que incluiría incluso a Portugal, Y según informe del embajador español en Buenos Aires, el PNV presentó un plan a los aliados para dividir España en 4 partes, al modo como pensaban dividir Alemania. O sea, es tremendo lo que estaba ocurriendo. Y eso no debe olvidarse porque está en la esencia misma de sus ideas y resurge, aunque las circunstancias les hagan muchas veces abandonarlas momentáneamente, resurgen una y otra vez, como hemos estado viendo, ¿no? Bueno, pues aquel otoño funcionó en el interior un Frente Nacional Antifascista creado por Rafael Sánchez Guerra, que era hijo en libertad condicional de uno de los políticos que habían hundido la monarquía en 1930-31. Esto lo explico en el libro sobre la República y es muy interesante porque aquel Sánchez Guerra, pues, en fin, fingiendo defender a la monarquía, contribuyó a hundirla, ¿no? De una manera desastrosa, además. De una manera esperpéntica. En fin, no nos vamos a extender ahora en ello. Pero en el libro lo explico bastante. El libro sobre la Nos República. quedan 5 minutos, don Pío. Muy bien. Pues el frente es interesante. Todo el mundo en aquellas circunstancias todo el mundo trataba de asegurarse el porvenir, ¿no? Y este frente abarcó pronto a un considerable espectro de la posible oposición, desde anarquistas a una derecha monárquica, y entabló negociaciones infructuosas con la Unión Nacional del Partido Comunista, que era la organización montada por el Partido Comunista. Todos eran unitarios y demás, ¿no? Los del Frente Antifascista pensaban en una transición suave, eludiendo la cuestión de monarquía o república y con acuerdos con los monárquicos. Así que conversaron con el incansable Aranda, que se relacionaba con Gil Robles y con la embajada inglesa. Tenía el apoyo financiero de Juan March. Juan March se apuntaba a todo, aunque en líneas generales siempre procuraba ir con los conservadores. Y al parecer contaba con generales como Orgaz, García Escámez, Irureta Goyena, Quindelán y otros. Aranda se ofrecía a presidir el futuro gobierno, otorgando a Sánchez Guerra el Ministerio de Gobernación. Cada uno ya pensaba en su futuro, ¿no? Sí. Un agente franquista. Bueno, la cuestión es que todo aquello, un agente
franquista pues dio al traste con sus esperanzas, ¿no? Se había infiltrado en el Frente Nacional Antifascista, presentándose como enviado del exilio mexicano y del mismo Martínez Barrio, e insistiendo en la consigna de unión de todos los grupos. Y así los servicios secretos del régimen llegaron a orientar la actividad del frente. Es decir, aquellos quienes lo dirigían, donde crearon un comité consultivo. Para finales de noviembre el gobierno actuó. El teniente coronel Barroso, cuñado de Sánchez Guerra, hizo ver a Sánchez Guerra que sus actividades eran conocidas y se le comunicó que el auditor de su caso pues reclamaba su expediente. Lo que pasó pues fue muy simple. La policía no le puso ningún obstáculo para que se ocultara y pasara la frontera, y con ello el frente quedó pues inoperante. O sea, fue una operación maestra de inteligencia, ¿no? De inteligencia, ¿no? Algunas otras que hubo contra el maquis, que también fueron, algunas de ellas que sonaron gritos y golpes a la puerta. Una que fue muy importante y que aquí, si hubiera más talento, pues habría dado lugar a películas y libros. Hay un libro de Emilio Romero sobre eso, La paz empieza nunca. Fue una maniobra de estas típicas, ¿no? Típicas, en fin, extremadamente novelesca, pero que fue real. En Asturias, yo la sitúo en Galicia, ¿no? Por una cuestión de eso que llaman libertades literarias. Literarias, eso es. Sí. Bueno, pues al comenzar el otoño, ya para terminar, ¿no? Pues Sí. que Alemania estaba al borde del colapso. O sea, ya casi a principios del 45, había perdido el manganeso ucraniano, el cromo turco, el wolframio ibérico, el níquel finlandés y el petróleo rumano, en fin, sus ciudades estaban en ruinas, etcétera. Pero de esto ya hablaremos en la próxima. En el próximo episodio. Sí, lo que importa aquí es ver cómo, ante el final de la guerra, todo el mundo tomaba posiciones. Franco, el gobierno inglés, los comunistas, los no comunistas del exilio, los que estaban dentro de España tratando de hacer algo, los monárquicos. Es muy interesante esto porque es normal. En una situación tan incierta, en que, ya digo, todo el mundo partía del supuesto de que Franco no podría resistir a los triples, a los tres grandes, pues, Sí. Pues era normal. En fin, pues ya hablaremos, seguiremos. Lo dejamos aquí felicitando la Navidad a todos nuestros clientes y Por con la supuesto. promesa de volver el próximo año aquí en Decisión Radio. Eso es, felicitamos la Navidad y no las fiestas. Fiestas hay a lo largo de todo el año. Eso es, felicitamos la Navidad y nos vemos, Dios mediante, el próximo año. De acuerdo, muy bien. Felicidades a todos. Un abrazo muy fuerte, don Pío, un abrazo. Un abrazo. Adiós.